Soy César el de Tabio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años, he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo, he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué ustedes y yo también somos región. Hay personas y actividades que le pueden cambiar la vida a los demás y estos a su vez convertirse en multiplicadores de los beneficios que recibieron. Sin importar cuál sea el escenario o el motivo, un buen ejemplo de vida le puede cambiar el mundo a quien más lo necesita. La solución para el ser humano no es el dinero definitivamente, es tener perspectivas y sueños que lo vayan encaminando a uno y que uno poco a poco se vaya buscando su propio destino. No es lo mismo que le den el pescado que le den a uno para ir a pescar, no es lo mismo. Yo soy Fénix Tobar Gutiérrez, nací en San Martín Meta, me registraron, pero me crié en Villavicencio. Soy escritora, ya con 2 libros, muy orgullosa de serlo. Empecé a estudiar casi a los 9 años y eso por una vecina que convenció a mi abuelo que era importantísimo que yo estudiara. Gracias a ella empecé a conocer mis primeras letras. Me gustaba ver muchas novelas, entonces yo escogía a mis compañeritos y decía que esta niña era la protagonista, porque eran las palabras que utilizaba. Este es el niño el protagonista, este es el malo, este es el papá, esta es la mamá, este es el hijo, bueno. Y era como tipo 4 de la tarde donde los citaba a todos y entonces los niños ya estaban como a la expectativa de que empezara la novela de Marucha, porque me decían Marucha. Y yo decía, yo quiero pertenecer como al mundo de la televisión, yo quiero ser como esos que se paran, porque incluso cuando yo ponía a los peladitos a actuar, la cámara era de esas cajas donde vienen los aguacates, de esas cajas de madera, entonces yo la incrustaba en un palo de escoba y ponía un peladito que era el camarógrafo y entonces yo lo hacía que se moviera, era algo chistoso. Recuerdo también que cuando estudiaba, que entraba a bachiller, me gustaba inventar, escribir para obras de teatro y hay 2 que me gustan mucho, que fue Yo no soy pero me parezco, donde yo estudiaba con 2 gemelos. Y uno era muy activo, y el otro era como más bien calladito y como que yo decía como que este gemelo nos engaña. Entonces inventé una obra de teatro como referente a ellos y los puse a actuar. Y fue una historia loca porque todo el mundo era, mejor dicho, todo el mundo se reía. Y ya los profesores me buscaban para que yo saliera al frente, contara historias, me preguntaban qué historia había escrito y me ponían a leer, pero hasta ahí no decía quiero ser escritora. Eso fue como después de los 14 años. Realmente fue cuando conocí a mi papá, porque yo conocí a mi papá a los 14 años y a él le gustaba mucho la lectura y llego a la casa de él y encuentro una biblioteca inmensa donde yo empiezo a leer y preciso el primer libro que leo es de una mujer, Margaret Mitchell, y entonces fue como esa inspiración de que, bueno, yo también quiero ser escritora. Algún día quiero ver como mi nombre en la portada de un libro, pero lo tuve así como en un remojo por bastantes años. Ya digo pues que no terminé mi bachillerato y cuando uno no tiene como el estudio completo, pues digamos que empleo digno puede exigir. Entonces me dediqué a ser vendedora ambulante. Yo era vendedora ambulante, hacía digamos cosas para vender a la calle. Ese era como mi mundo, era como mi otro mundo. Y ya el tema de escribir ya quedó ahí como que un poco en el olvido. A mí me ha tocado sufrir violencia intrafamiliar, me encuentro con el conflicto armado, sin dinero, me encerré en un círculo donde yo no salía de ahí porque yo decía que esa era la vida que me había tocado y ese era el destino que me había tocado. Y la solución era, bueno, como que
yo necesito para salir de esto que estoy, yo necesito dinero. Y resulta que cuando empiezo a escribir, me empiezo a dar cuenta que estaba bien equivocada, que de pronto si yo tenía para un desayuno, había personas que no duraban días sin comer. Y empiezo yo a valorar la vida a pesar del sufrimiento por el que ha tenido que pasar. Mis historias vienen con sentido social. Son como que contarle a las personas lo que sucede a diario con el ser humano y recordarles que no solamente uno sufre, que hay personas que también sufren más que uno, que hay personas que tienen más necesidades que uno, pero que por alguna u otra razón salen adelante. Antes mi vida era blanco y negro. Después empiezo poco a poco a ponerle color a la vida, a ponerle sentido a mi vida y a ponerle magia a mi vida. Ya estoy escribiendo mi tercer libro, pues estoy pensando si de pronto va a ser mi tercer libro o va a ser una sinopsis para presentar a la televisión. Realmente estoy súper asombrada hasta dónde he sido capaz de llegar y visiono mi futuro y sé que voy a llegar muy lejos.